Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedentes de Judea y Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 23 de enero de 2025, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 7, del versículo 23 al capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecados y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 39, versículos 7 al 8b, 9 y 10, respondemos: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio
mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 7 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a jueves 23 de enero de 2025, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, y la iglesia celebra la memoria de San Vicente, diácono y mártir para la diócesis de los Estados Unidos, y también Santa Marianne Cobb, virgen para la diócesis de los Estados Unidos. En la primera lectura, que está tomada del libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, vamos leyendo el capítulo 7 ya de la carta a los Hebreos. Empezamos desde el capítulo 1 y vamos a entrar al capítulo 8, del capítulo 7, versículo 23, al capítulo 8, versículo 6. Dice que durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, dice que Jesucristo tiene un sacerdocio eterno. Jesucristo es el sumo sacerdote por la eternidad, porque Él permanece para siempre
Él permanece para siempre. Por eso es el sumo sacerdote. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Jesucristo vive eternamente e intercede por nosotros. Un sumo sacerdote como Jesucristo era el que nos convenía, porque era santo, es inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Y no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer todos los días víctimas, holocaustos, animales. Los antiguos sacerdotes ofrecían animales, los de Aarón, de Leví, ofrecían animales como sacrificio por el pecado. Y después, por los del pueblo, ofrecían sacrificio. Esas víctimas servían como sacrificio por los pecados suyos, de los sacerdotes, y por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre. Jesucristo, muriendo en la cruz, hizo el sacrificio de una vez para siempre. Se ofreció a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres. Los sacerdotes por la ley eran hombres. Eran hombres llenos de fragilidades. Eran hombres frágiles. Eran hombres frágiles. Pero el sacerdote, constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, o sea, de Jesucristo, era por medio del Hijo, eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del Padre. A la derecha del trono del Padre está el sumo sacerdote Jesucristo. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Su trono está en el cielo. Jesucristo está en el cielo, a la derecha del Padre. Como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. El trono de Dios no es por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Todos los sumos sacerdotes son nombrados para ofrecer dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció? Su vida, su cuerpo, su sangre. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera sido sacerdote eterno. Por eso decía San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial. Esos sacrificios eran figura del culto celestial. Según lo reveló Dios a Moisés,
cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te muestre en el monte, que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto mejor alianza fundada en mejores promesas, porque Él es el mediador de una mejor alianza. Así es. Eso es Jesucristo, el mediador de una mejor alianza. Y el Salmo 39 nos dice es un salmo que se refiere a Jesucristo y dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es un salmo que refiere de Jesucristo hacia su Padre Celestial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y luego dice, sacrificio y ofrendas no quisiste. Dios Padre no quiso más sacrificio y ofrendas. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Un salmo muy hermoso. En el Evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12, dice que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, a la orilla del lago de Galilea, seguido por una muchedumbre de galileos. Mucha gente lo seguía. Era una gran multitud procedente de estas regiones: Judea, Jerusalén, Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. De esas partes era la muchedumbre que lo seguía a Jesús: Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Toda esta gente se trasladó a donde él estaba cuando supieron la noticia donde Jesús estaba, por todo lo que él hacía. Entonces rogó, dice Jesús, a sus discípulos, les dijo que se consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. La multitud casi aplastaba a Jesús. Por eso pidió una barca para predicarle desde allí. En efecto, Jesús había curado a muchos, dice. Por eso lo seguían, porque había curado a muchos. De manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, dice, cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies, a los pies de Jesús, y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Imagínense, el demonio, los espíritus inmundos, todavía le decían, tú eres el Hijo de Dios, y le gritaban a sus pies. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Estaban bien duros estos espíritus inmundos. Estaban diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús les decía, cállate. Les prohibía que lo manifestaran, porque se metía en un problema Jesús al oír los fariseos de que él era el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia